soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Hazla viva y eficaz una vez más en este día, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse. En este día vamos a predicar haciendo algunas reflexiones sobre el perdón. Reflexiones sobre el perdón. Tome su nota, tome su lápiz y haga todas las anotaciones necesarias en este breve mensaje de este día. Cuando hablamos de perdón, cuando hablamos de perdonar y nos vamos al idioma original o a uno de los idiomas originales en el cual fue escrito el texto sagrado, la palabra que se utiliza para perdonar es exactamente la misma que se utiliza para abandonar el derecho legítimo de hacer justicia. Perdonar es renunciar al derecho de hacer justicia por una ofensa o por un daño que se nos haga realizado a nosotros en algún momento por parte de otra persona. Perdonar, de acuerdo al texto griego utilizado, significa renunciar al derecho que tengo a hacer justicia para que sea resarcido el daño que a mí se me ha realizado. Perdonar implica apartarse de los derechos que hemos adquirido a fin de empezar de nuevo en una determinada relación, sea esta una relación matrimonial, sea esta una relación de amistad, una relación familiar o una relación personal de cualquier índole. Cuando hablamos del perdón es porque previo a este verbo ser conjugado en nuestras vidas ha habido una ofensa, ha habido una falta, ha habido una transgresión donde una persona se ha sentido maltratada, se ha sentido humillada, se ha sentido vejada y que ha sido vulnerada parte de su dignidad humana. Cuando hablamos del perdón, estamos hablando de la existencia de sentimientos encontrados, sentimientos que a veces no nos dejan con facilidad realizar el perdón por alguna de las razones que vamos a mencionar a continuación. Hay quienes se le hace tan difícil perdonar. Hay a quienes ejecutar el perdón resulta una carga casi imposible de llevar sobre sus hombros. Hay para quienes conjugar el verbo perdonar en la primera persona del singular, en tiempo presente, en el modo indicativo, yo perdono, se le hace tan difícil, pero tan difícil que a veces prefieren acostumbrarse a vivir con ese sentimiento de resentimiento, de odio, de amargura, que no hace otra cosa que no sea disminuir nuestra condición y calidad de vida. El que alberga sentimientos contrarios al perdón en su vida, el daño está realizándoselo a sí mismo, no a la persona víctima del sentimiento negativo que hay en su corazón. El que alberga en su corazón sentimientos contrarios al perdón que Jehová Dios quiere que nosotros desarrollemos de una u otra forma, se está autoflagelando y pensando que está haciéndole daño a la persona que le hirió y le ofendió. Contrario a esto, se está haciendo un autodaño innecesario. Hablar del perdón es el mismo concepto griego que se utiliza a exonerar a alguien de una deuda. Cuando yo conjugo el verbo perdonar en la primera persona del singular,
en este tiempo presente simple y modo indicativo, yo perdono, yo estoy diciendo, yo borro la deuda que usted tenía conmigo y a partir de ahora usted no me debe absolutamente nada. Cuando perdonamos, estamos borrando las deudas de los demás con nosotros, deudas legítimamente adquiridas, porque realmente usted me ofendió, realmente usted me falló, realmente usted vulneró parte de mi dignidad humana, pero como ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y las cosas viejas pasaron, todas han pasado a ser total y absolutamente nueva. Desde este momento yo borro la deuda que usted tiene conmigo. Ya usted no me debe absolutamente nada y yo no le voy a cobrar ni hoy ni mañana porque yo lo he perdonado. Alguien puede darle un aplauso al Señor en este día. Cuando perdonamos nos colocamos por encima de las circunstancias. Cuando colocamos nos mostramos superiores a los demás. Cuando perdonamos exhibimos que estamos en otro nivel, muy por encima y muy por encima de la persona que está recibiendo el perdón. Alguien dice amén en este día. Cuando yo perdono una deuda es porque el que tiene dinero soy yo. Cuando yo perdono una creencia es porque el que puso el dinero soy yo. Y el que está haciendo un favor a partir de ese momento soy yo. Por eso Jesús nos perdonó en la cruz, porque Jesús es superior a nosotros. El que perdona es superior a los demás. El que borra las deudas es superior al que es beneficiado con la borradura de esa deuda. Dale ese aplauso más fuerte al Señor. Oh, gloria a su nombre. Por eso perdonar nos lleva a otro nivel espiritual. El perdón es una semilla que germina, no importa la calidad del terreno en la cual sea depositada. ¿Usted entendió eso? El perdón es una semilla que germina, no importa la calidad de la tierra en la cual sea depositada. Sea tierra árida, sea tierra seca, sea tierra fértil, sea tierra infértil. Si se colocó en ese espacio la semilla del perdón, prepárese a recibir nada más y nada menos que el perdón del Padre. Y aquí entro en materia. ¿Por qué algunos se resisten a perdonar? Algunos se resisten a perdonar a veces por los resentimientos que quedan de la herida que se ocasionó. El resentimiento, que es el residuo, es el rencor residual producto del daño que se nos infligió, y eso es natural. Pero la sangre de Cristo vino para borrar de nosotros todo rencor y todo resentimiento. Si todavía queda algún residuo o algún elemento residual de rencor, que es el resentimiento, tráigalo a la cruz, llévelo a la cruz y vuelva a limpiarlo con la sangre de Cristo. Dele un aplauso al Señor en esta hora. A veces no perdonamos por orgullo, el terrible orgullo que nos reduce como ser humano. El orgullo nos hace inferior. Cuando abrazamos el orgullo para poder echar hacia adelante, es porque estamos ocultando detrás de ese orgullo un mundo de debilidades, un mundo de inconsistencias, un mundo de vacíos que queremos que los demás no se enteren de él, y para eso nos cubrimos con la frágil envoltura del orgullo. Deshágase del orgullo vano que para nada nos sirve, y pida perdón y perdone a quien tiene que ser perdonado. A veces no perdonamos porque son tan profundas las decepciones que nos han causado.
que tenemos temor, tenemos miedo, que luego de perdonar, el beneficiado con nuestro perdón reincida en la falla o en la ofensa que nos hizo. Y a veces el marido no perdona a la esposa porque siente que va a ser lo mismo. Me decepcionó tanto que ya no puedo recuperar la confianza que le tuve en un momento. El amigo a la amiga y viceversa. El hermano a la hermana me falló de manera tan intensa, fue tan profunda la herida, que no creo que valga la pena perdonar. Siempre vale la pena perdonar. Siempre es importante perdonar. Siempre te va a ayudar el perdonar a los demás. Siempre sembrar la semilla del perdón va a germinar en ese lugar, en ese corazón, un árbol bastante grande, bastante frondoso. Y ¿sabes qué? De otros lugares vendrán a comer del árbol, de la semilla del perdón que tú plantaste en ese corazón. Dale ese aplauso más fuerte al Señor en este momento. Amén. Perdona, perdona. A veces no perdonamos por pensamientos errados que tenemos de la persona. Pero ¿para qué la voy a perdonar si a ella ni le interesa que yo la perdone? ¿Para qué lo voy a perdonar si a él no le interesa que yo lo perdone? No me valora, me menosprecia como amigo, me desprecia como hermano, no me reconoce los méritos que tengo. Y empezamos a crearnos un mundo de imaginaciones falsas sobre las demás personas. Mira cómo camina, parece que se cree ser la última Coca-Cola del desierto, que ojalá quede una sola en el desierto y que nadie se la beba. Amén. Se cree ser el non plus ultra de la humanidad, no saluda a nadie. ¿Para qué lo voy a perdonar? Y nos creamos este mundo de ideas falsas sobre las personas. Y empezamos a imaginarnos cosas que no son de las personas, sin tratarlas a profundidad. Aléjese del prejuicio. No permita que el prejuicio tenga espacio en su mente. Busque la persona, abrace a la persona, conozca a la persona, trate de adentrarse en la vida de la persona, y luego que usted la conozca, entonces establezca un determinado valor, un determinado juicio. Pero primero vamos a conocer la gente con la que estamos tratando para no pecar de injustos, y perdonar también. Y nos preguntamos ¿cómo vamos a perdonar? ¿De qué manera vamos a perdonar? Pastor, ¿cuál es el método para perdonar? ¿Cuál es la metodología, el mecanismo bíblico, cristocéntrico para perdonar? Yo quiero que usted se vaya, por favor, a la epístola de San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 13. ¿Cómo debemos perdonar? ¿Saben cómo? Como Cristo nos perdonó. Alguien puede darle un aplauso al Señor en esta hora. Como Cristo nos perdonó, es la forma como debemos perdonar. Dice el apóstol Pablo que nos soportemos los unos a los otros, que nos perdonemos los unos a los otros si alguien ha ofendido a alguien, y que esto lo hagamos de la manera que Cristo nos perdonó. Pablo no se detiene ahí, se va a la epístola de los Efesios, a los Efesios, capítulo 4, versículo 32, y dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo Jesús. La forma en que debemos perdonar, el modo como debemos perdonar a los otros, es como Cristo nos perdonó. ¿Y cómo nos perdonó Cristo? Tomó la carta, la sentencia, el decreto que aglutinaba, que resumía todas las ofensas nuestras, todos los pecados nuestros, y los clavó en la cruz del Calvario para que todos lo vieran. Y fue clavado ese compendio de nuestros pecados en todos los idiomas importantes de su época, en griego para que los sabios lo lean, en latín para que los romanos y los gobernadores lo leyeran, y en hebreo para que los religiosos lo supieran.
que ya fuimos perdonados, que ya fue borrada nuestra deuda, que ya fue eliminada nuestra culpa y que ahora somos libres en Cristo Jesús. ¿Alguien puede darle ese aplauso más fuerte al Señor? ¡Oh, gloria a su nombre! Así nos perdonó Jesús. Así nos hizo libre Jesús. Así borró nuestra deuda, borró nuestros pecados, lanzándolo a los fondos de los abismos. Los convirtió del rojo carmesí a la blanca lana. Y dice la palabra: y no me acordaré más de sus rebeliones. Así nos perdonó Jesús. Así nos ordena Jesús que perdonemos a los demás. Pero que sigue siendo malo, pero que me siguen maltratando, ese no es tu problema. Tu problema es perdonar. Esa no es tu preocupación. Tu preocupación es perdonar. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Ya vimos cómo debemos perdonar. Debemos perdonar como lo hizo Jesús. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Yo quiero que se vaya conmigo a la Biblia, porque lo que no procede de la Biblia en la iglesia carece de valor. La Biblia es la conducta, la norma, la guía de quienes seguimos a Jesús. El Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 21. Aquí se nos dice cuántas veces debemos perdonar. Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 21 dice: entonces se le acercó Pedro, el impetuoso Pedro, el atrevido Pedro, pero el necesario Pedro, y le pregunta al maestro: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Pedro cree que va a impresionar a Jesús, utilizando el número perfecto de Dios. ¿Hasta 7? Probablemente Pedro pensaba que se le estaba comiendo cuando le dice al Señor: mira, te estoy preguntando con tu propio número de excelencia y de perfección. El Señor le dice: no, espérame, Pedrito, no es así. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Oh, alguien puede darle un aplauso al Señor en esta hora. Amén. Aleluya. Pero por favor no empiece a contar 70 veces 7, 7 por 7, 49 más un 0, 490 veces. No, olvídese de eso. Olvídese de eso. El mensaje cristocéntrico de este pasaje bíblico es que perdone siempre. Aleluya. Visto cara que se medio frungieron el entrecejo en esta hora. Amén. No se ponga triste por eso. Perdone siempre. Pero pastor, siempre. No me lo diga a mí, dígaselo a Jesús. Jesús es quien ordena que se perdone siempre. Perdone siempre. ¿Cuántas veces debo perdonar? ¿Alguien me puede ayudar a predicar? ¿Cuántas veces debemos perdonar? Siempre. 7, 7, 7, 7, 7, número de Dios. Eternidad, perfección, siempre. Perdone siempre. Pero pastor, ¿y si vuelve y me hace daño? Bueno, él piensa que te está haciendo daño. Tú te liberas de todo daño cada vez que perdonas. Cada vez que tienes que perdonar, te están dando una oportunidad para exhibirte como superior a quien te está ofendiendo. Dale la gloria a Dios en esta mañana. Cada vez que te ofendan, te le están pichando suave para que la saquen por los 411 del Centerfield. Amén. Así de simple. No pierdas ese strike que viene por la zona de bateo. Batéala con todo. Amén. Que venga 96 millas por hora, no importa, batéala. Te la están poniendo para que la saques por el Centerfield. Hazlo en el nombre de Jesús. Porque ahí te exhibe. Dios te da la oportunidad de exhibirte y demostrarle a los demás que tú estás en otro nivel superior a ellos en el mundo espiritual. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Oh, gloria a Dios. ¿Y por qué perdonar siempre?
¿Y por qué perdonar como Cristo nos perdonó? ¿Saben por qué? Porque debemos estar preparados para recibir ofensas de todos los seres humanos. Quisiera decir lo contrario a lo que acabo de decir. Pero todos los seres humanos, cercanos o lejanos a nosotros, están propensos a ofendernos en algún momento. Y yo quiero que usted se vaya conmigo, por favor, a la epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 23. No hay un ser humano que esté exento, propenso, sujeto a cometer un error contra nosotros, hacer algo de manera voluntaria o involuntaria que dañe nuestra integridad y nuestra dignidad humana. Dice San Pablo a los Romanos capítulo 3 versículo 23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos están propensos a fallarnos. Mi madre, mi esposa, mis hijas, mis colaboradores del ministerio, mis colaboradores en el plano laboral, la gente con la que compartimos círculo íntimo. Estamos preparados para que nos ofendan y nos fallen en algún momento. Bueno, si todos son candidatos a ofendernos, pues todos deben saber que a todos lo vamos a perdonar en el nombre de Jesús, y que lo vamos a perdonar siempre, y que lo vamos a perdonar como Cristo nos perdonó. Oh, alguien puede darle un aplauso al Señor en esta hora, para que no nos sorprendan, para que no nos sorprendan. ¿A quién debemos perdonar? ¿A quién debemos perdonar? Debemos perdonar a todos. El perdón no puede ser discriminatorio. El perdón no puede ser elitista. El perdón no puede depender del nivel de la persona que nos ofendió. El perdón va dirigido a todos. Y el Señor nos lo enseña a través del apóstol Santiago. En el capítulo 3, versículo 2, váyase conmigo, por favor. Porque todos ofendemos muchas veces, dice Santiago. Todos ofendemos muchas veces. El día no va por la mitad todavía, y de seguro que aquí sentado hay gente que ya han ofendido a otras personas. Aleluya. No tiene que levantar la mano en esta hora, pero denle un aplauso al Señor entonces. Amén. Lo dice la Biblia, Santiago capítulo 3 versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, dice la palabra, hablando Santiago, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Todos ofendemos. Bueno, si todos ofendemos, entonces todos debemos ser candidatos a ser perdonados. Amén. Perdone a todo el vivo. Y si hay algún muerto, también perdónelo, aunque él no se entere nunca de que usted lo perdonó. Amén. Pero perdona a todo el vivo. Lucas capítulo 11 versículo 4, el mismo Jesús hablando, enseñándonos a orar a nosotros. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús en esta oración modelo? Perdónanos nuestros pecados. Y oiga qué condicionante pone Cristo. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Me estoy dando a entender en esta hora? Como perdonamos a todos, no solo a los amigos más cercanos, no solo a los que comparten conmigo, no solo a los que estoy obligado a ver, no, a todos. Como yo perdono a todos los que me ofenden, entonces Jesús, el Padre, a través de Jesús, nos está perdonando también a nosotros. Dele un gloria a Dios, al Señor en esta hora. Amén. Hablemos de las consecuencias de perdonar. ¿Qué consecuencias trae perdonar? Consecuencias del perdonar. Cuando usted perdona, usted está mostrando amor. Cuando usted perdona, usted está evidenciando amor, está dando de la abundancia de su corazón. ¿Y qué dice la Biblia sobre el amor? El apóstol Pedro capítulo 4 versículo 8: ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados.
O sea, cuando usted ama, usted perdona. Esto quiere decir que cuando usted perdona, usted está cubriendo también multitud de pecados. Como consecuencia del perdonar, nuestros pecados son cubiertos. Como consecuencia de borrar las deudas de ofensas que tienen con nosotros, también nuestros pecados son borrados y nuestras deudas son perdonadas. Denle ese aplauso al Señor, amén. Marcos 11:25, Jesús también nos habla acá y nos dice qué hacer con el perdón. ¿Qué hacer cuando tenemos todavía deudas que pagar? Y el Señor lo muestra en el escenario de intimidad con el Padre, en el escenario de la oración. Mira, cuando vayas a orar, perdonad. Cuando vayas a orar, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Es una ley bíblica que de la manera en que perdonemos a los demás, seremos nosotros perdonados. Alguien alaba al Señor en esta hora. Oh, gloria a Dios. Hoy es día de perdón en este lugar. Amén. Hoy es día de perdón en este lugar. Yo quiero que sentadito ahí donde está usted, reflexione en esta palabra. Incline su rostro sentadito donde se encuentra. Reflexione en esta palabra.